muni-alcentrocarta.go.cr. Municipalidad de Cartago. Unidos seguimos construyendo el progreso de Cartago. Ante el cambio climático, Costa Rica ha dado pasos importantes. En los años 70 se crean los primeros parques nacionales. En 1997 se pone en marcha el pago por servicios ambientales. En el 2011, más del 90% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables. Para el 2021, Costa Rica espera ser el primer país carbono neutral en el mundo. El cambio climático nos afecta a todos. Actuemos ya. Mae, drogas, a más de 1,5 metros. Disfrutar, bailar, jugar, reír. Andate a la fiesta o a la playa. No necesitas de nada extra para estar en todas. Un mensaje de jóvenes reporteros apoyados por Visión Mundial Costa Rica y la Embajada de Estados Unidos. Visita www.visionmundial.com. Deportes, humor, opinión, noticias, música. Columbia 98.7 FM y 760 AM. La emisora que está en el corazón del pueblo. Sin filtros. Somos como nos oye. Presentado por Movistar. Buenas tardes, esto es Sin Filtros, transmitimos desde Radio Columbia 98.7 FM. Este programa se transmite de 2:30 a 3:30, lo conducimos mi colega don Freddy Serrano, que hoy nos encuentra aquí en la cabina con nosotros, y yo, una servidora Marianela Cordero. Lo que queremos es comentar la actualidad, comentar los temas que se mueven más en redes sociales. Somos ese paréntesis entre los deportes, aunque don Freddy se refirió a nosotros una vez como un cólico, no importa, un cólico, una pausa entre los deportes en Columbia. Les recuerdo que nos pueden sintonizar además gracias a la aplicación de Radio 2 Digital, donde se encuentran todas las emisoras del Grupo Columbia, y también a través de la página web www.columbia.co.cr, que es la página a través de la que muchísimos costarricenses escuchan las transmisiones, escuchan las noticias de Colombia, de Costa Rica, en otras latitudes, y eso sencillamente nos hace sentirlos más cerca y que ellos nos tengan también más cerca a nosotros. Esta semana en Sin Filtros queremos iniciar con un tema que probablemente a los que son usuarios del tren obviamente les va a importar muchísimo, pero inclusive a los que todavía por alguna razón no nos hemos animado a dejar el transporte regular y animarnos a ir, no sé, a la universidad, a Heredia, en tren, por ejemplo. Hay muchísimos temas que conversar acerca de este tema. Don Guillermo Santana, presidente del INCOFER, está saliendo de una reunión en la Asamblea Legislativa y nos dijo que en unos 15 minutos va a estar por aquí. Ojalá que sí, porque hay muchísimas preguntas de nuestros oyentes a través de las redes sociales, consultas acerca del servicio, por supuesto preguntas que nosotros también tenemos acerca de si es rentable el servicio del tren, que también vino a ser una gran salvada para muchísimas personas que necesitaban cruzar San José, pero al mismo tiempo están presentándose algunas preguntas que los usuarios como consumidores, como pues sí, usuarios diarios de este transporte están comenzando a hacerse la pregunta, bueno, esto no me gusta, esto estoy notando que está fallando, así que vamos a esperarlo. Don Guillermo, si nos está escuchando, aquí tenemos un montón de preguntas y lo esperan los micrófonos de Columbia, pero también queremos conversar con don Guillermo Loría para hablar acerca de algunos datos que tiene la NAME sobre la seguridad con la que transita justamente el tren a través de la ciudad capital. Vamos a tener estos temas hoy, en unos minutos vamos a arrancar. Les recordamos nuestras redes sociales, @Freddy Serrano CR, yo sé que está trabajando, pero siempre
pone atención a lo que nos envían a través de Twitter. También mi cuenta en Twitter, @marianellacorde, y por supuesto utilizamos el hashtag o la etiqueta numeral sin filtros para poder ordenar la conversación que llevamos a través de las redes sociales con ustedes con el tema del día. Y en Facebook también nos pueden encontrar, facebook.com/inclinada sin filtros, todo pegadito. Ahí nos pueden dejar no solo sus mensajes, sino sus consultas. Y hoy comenzamos, como les decía, con el tema del tren. Dentro de unos minutos esperamos que ya esté por aquí nuestro invitado, que es el presidente ejecutivo del Incofer. Primero quiero recordarles y empezar esta semana de Sin Filtros contándoles acerca de una campaña que probablemente han escuchado ya al aire en las emisoras del Grupo Columbia. Durante toda la programación de las emisoras se está motivando a los oyentes a que nos acompañen y sean parte de esta campaña que propiamente el sábado 13 de diciembre vamos a tener aquí en las instalaciones de la radio en Zapote. Esta es una iniciativa con la que queremos apoyar en el grupo de emisoras Columbia el proyecto Iriría. A veces cuesta un poquito decirlo, Iriría. Y es sencillísimo porque ustedes nos puedan apoyar. Les voy a contar de qué se trata. Sobre todo creo que algo que facilita que los oyentes participen de esta iniciativa es que no es necesario que tengan que donar dinero. Les voy a contar qué es el proyecto Iriría. Se trata de una iniciativa que busca ayudar a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos de la zona de Talamanca. Pero ¿qué estamos pensando en aportarles? Bueno, sí, sé que es Navidad y todos pensamos primero en juguetes y fiestas, pero ya ustedes como padres de familia saben qué es lo que viene inmediatamente después de la Navidad. La entrada a clases. Así que lo que queremos con este proyecto y lo que se busca, con lo que busca Emisoras Columbia, la cadena de Emisoras Columbia con esta campaña, es proporcionarles los bultos o los útiles también escolares necesarios para el arranque del curso lectivo. Es muy sencillo, estos bultos escolares cuentan básicamente con los materiales básicos, tanto de escuela como para colegio. El bulto de espalda, el salveque, como lo llamábamos en la escuela, los cuadernos, caja de lápices de color, todas estas herramientas para que puedan comenzar las clases con toda tranquilidad, tanto alumnos de escuela como de colegio en Talamanca. Este proyecto lo está coordinando el montañista Giovanni Rodríguez, que en una de sus primeras visitas a la zona se dio cuenta de las grandes dificultades que tienen los alumnos de ahí para estudiar. Así que con otros montañistas y también con otras empresas arrancó esta iniciativa. Y si a ustedes les costó un poquito decirlo, igual que a mí, Iriría, bueno, el nombre del proyecto se basa en la mitología indígena y proviene de un relato bribri sobre el origen de la tierra. Tiene un significado de vida y esperanza. La educación es la semilla que permite que germine la vida, una vida de oportunidades para el crecimiento personal y el desarrollo de la comunidad. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar el 13 de diciembre? Lo que nosotros los invitamos es a que ustedes se hagan presentes aquí en la cadena de Emisoras Columbia. Vamos a estar haciendo la recolección de estos útiles, y es la entrega de los útiles se va a realizar entre la segunda semana de enero y la primera semana de febrero. No vamos a recibir contribución económica, únicamente los útiles. La recolección de materiales es para el curso lectivo del 2015. Esto se ha venido trabajando desde el mes de mayo pasado. La idea es que haya 3,000 niños y niñas de estas zonas de Talamanca y de las comunidades de Gandoque, la Reserva Indígena de Yorquín y Alta Talamanca, que tengan lo necesario para que en el 2015 arranque el curso lectivo como cualquier otro niño en el Valle Central, que tienen, la verdad, muchísimas más oportunidades y no tenemos cómo no acordarnos de ellos en esta época. Así que sí, es época navideña, es época en la que pensamos en un montón de cosas y juguetes y tamales, pero ¿qué les parece si antes nos ponemos la mano en el corazón? Bueno, en el bolsillo, ojalá, traemos los útiles. Aquí pueden adquirir los útiles y traerlos al grupo de Emisoras Columbia aquí en Zapote, sábado 13 de diciembre. Hay que organizarnos. Así que esta es la invitación que van a escuchar continuamente durante la programación de Columbia Estéreo, de Radio 2, etcétera. Y ojalá que puedan ser parte de esta campaña que nos tiene muy motivados a todos aquí en la radio para poder hacer que ese curso lectivo 2015 comience con una gran sonrisa y con todo lo que ellos necesiten para ir a clases como debe ser, como cualquier otro niño que aquí en el Valle Central consigue, tal vez tiene con más oportunidades, tiene más facilidad de tener esos materiales y esos recursos. Son las 2:38 de la tarde, hoy es lunes, esto es Sin Filtros por Columbia, ya casi regresamos.
Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Esta Navidad, convierta los juguetes en útiles escolares para que los niños de Talamanca disfruten una linda Navidad seguros de un feliz año nuevo en la escuela. El proyecto Iridia y Grupo Columbia le invita a participar en la campaña Esta Navidad, convierta los juguetes en útiles escolares, que se realizará el sábado 13 de diciembre en las instalaciones del Grupo Columbia a partir de las 7 de la mañana. Únase a esta campaña. No espere hasta el día 13. Traiga su donación ya. Done artículos escolares. El mejor regalo para un niño de Talamanca en esta Navidad es un artículo escolar. Los niños de Talamanca también son nuestros niños. No se recibe dinero en efectivo. Te invita Grupo Columbia. Regresamos con Sin Filtros. 40 minutos, Sin Filtros por Radio Columbia, y lamentablemente no apunté la placa del taxi que me trajo y que me dijo que le gustaba mucho el programa. Él sabe quién es y nos dejó, de hecho, parte de lo que venía y lo que quiero preguntarle a don Guillermo Santana del Incofer cuando llegue aquí. Tiene que ver con una experiencia que tuvo este taxista, que dice que una vez venía con un turista como pasajero, y que al turista le llamó mucho la atención ver que el tren en algún momento se tuvo que detener porque había una fila de carros y no podía no detenerse, y que tomó las fotos y le dijo: este es el único país donde yo he visto eso. Hay muchas cosas, muchas preguntas que tenemos en torno al funcionamiento, la viabilidad, qué tal es el servicio del tren, y de hecho tal vez en algunos minutos voy a comenzar a leer algunas de las preguntas y los comentarios que nos han hecho a través de nuestras cuentas de Twitter sobre las inquietudes que tienen los usuarios, pero vía telefónica. Don Freddy Serrano, ¿cómo amaneció? ¿Cómo le va? ¿Se ha subido usted al tren? Yo confieso que yo no. Bueno, yo también confieso que no me he subido al tren, pero sí tengo muchos conocidos que lo han hecho. Primero, buenas tardes, Marianela, y gracias por permitirme estar un ratito, porque sí, efectivamente, por asuntos laborales no puedo estar con vos en la cabina. Es un tema interesante porque la verdad es que el tren, después de que en la administración de Figueres Olsen fue literalmente sepultado, ha costado muchísimo que esas líneas del tren de nuevo sean restablecidas, rescatadas, y que esta máquina, aunque sea vieja, se acerque a nuestras comunidades y para ofrecer un servicio que ha resultado más que positivo. De hecho, Marianela no me dejará mentir que una ex jefa nuestra, muy conocida, usaba el tren para viajar a Curridabat a su casa, cuando estábamos por la Sabana. Y ya creo que los oyentes podrán imaginarse de quién hablamos. Y era una de las alternativas más efectivas que yo logré llegar a ver en los últimos años en nuestro país. Sí, muy típico, sí, efectivamente, un tren bastante viejo y maltrecho, que con alguna publicidad ha logrado levantar un poquito, pero Marianela, le falta mucho. El anterior presidente de Incofer en algunos momentos se enfrentaba a la prensa y defendía el hecho de que el tren tenía su derecho de vía y que había sido invadido por la carretera y por los conductores y por algunas viviendas, y que por eso chocaba. Bueno, yo creo que hay que dar un paso adelante y ya es hora de que ese tren funcione con la señalización adecuada, como en otras ciudades del mundo, donde hay agujas, donde hay pitoretas, donde hay semáforos, para que los conductores puedan ser advertidos de que el tren viene y que no sigan ocurriendo tanto accidente como en los últimos años y en los últimos meses hemos visto. Que sea un compañero nuestro en Radio Columbia, pues sabemos, tuvo un percance recientemente con el tren. Yo he estado, por lo menos en una oportunidad, Marianela, a punto de que el tren me caiga una embestida, debo de confesarlo, y fue ahí por el sector de el cruce entre los Yoses, cuando uno viene después de la avenida Segunda, justo ahí por donde hay un restaurante de comidas rápidas, que la línea del tren literalmente atraviesa la carretera.
O sea, si usted no tiene ese cuidado y tiene la pericia y no está metido en una presa, puede capearse al tren. Si no, es muy probable que aunque escuche la pitoreta, pueda tener una mala suerte. Efectivamente, anécdotas, porque creo que somos afortunados los que solamente hemos tenido anécdotas como esas, también desafortunados accidentes que le han costado de verdad mucho más que el susto, y que justamente Juan Carlos Torres aquí de Colombia pues nos puede hablar de un susto de verdad con mayúscula, una cosa verdaderamente preocupante. Ahora, es una solución interesante para, por ejemplo, los universitarios, es una manera bastante rápida de llegar al destino. Sin embargo, algunas de las observaciones que nos hacen los usuarios, Freddy, a través de nuestras cuentas de Twitter, tienen que ver con las normas sanitarias, aire acondicionado, condiciones higiénicas del tren, y pues sí, justamente estaba recordando que en una de los primeros viajes, algunos de los trayectos inaugurales que se hicieron con el tren, recuerdo uno en el que la expresidenta Laura Chinchilla iba en el tren, y que pues hubo una avería y el tren no pudo terminar el recorrido, y para quienes lo hemos entrevistado, justamente sabemos cuán enojado se ponía don Miguel Carabaguías con estas situaciones, pero también creo que en algún momento la población era un poquito, ¿cómo decirlo? Éramos un poco, no voy a decir que perdonábamos esos fallos del tren, pero éramos un poco condescendientes, en el sentido de que sabíamos que había mucha gente trabajando para que al fin esa avería se arreglara, y que sí era por supuesto un daño mecánico importante de reparar, pero que, voy a decirlo en buen tico, se pulseaba. Se hacía todo lo necesario para que al final saliera adelante y se diera un buen servicio. Sin embargo, yo sí he notado últimamente, y recuerdo muy bien a esa jefa que decís vos, ella viajaba encantada en el tren, y muchísimas de esas personas que viajaban con mucho gusto en el tren y que decían voy feliz, voy leyendo, llego a tiempo, ahora empiezan a hablar de hay mucha gente en el tren, hay condiciones higiénicas con las que no estoy de acuerdo. Inclusive una de las quejas que más he estado leyendo es acerca de la dificultad para hacer un buen cobro del servicio del tren, que hay gente que se sube, se baja y nunca pagó. Entonces eso es parte de lo que queremos conversar con don Guillermo Santana, que me dicen que ya viene en camino, y le vamos a preguntar justo por eso, porque qué dicha que existe el tren, qué dicha que lo reactivamos, y bueno, vagones regalados, heredados, viejos, bueno, estamos recuperando ese derecho de vía del tren. ¿Qué hacemos para mejorar el servicio, para que eso que la gente paga para llegar a su destino valga y tenga muy buenas consecuencias para todos como usuarios y facilite el transporte en San José? Ya vamos a responder a esas preguntas. Son las 2:46, Sin Filtros por Colombia. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. 2:47 viene recuperando el aliento don Guillermo Santana. ¿Cómo está, presidente ejecutivo del INCOFER? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y no vino en tren porque no hay línea directa, pero venía... venía rapidito. Sí, cómo no, pero encantado de estar acá y de poder contribuir con ideas y con responder preguntas, y las hay, con muchísimo gusto. Y que usted nos cuente cómo encontró usted la situación del tren. Creo que su antecesor, don Miguel Carabaguías, era un enamorado del tren, se le notaba en el ahínco con que daba declaraciones, el ímpetu con que defendía y procuraba ir avanzando, tener más rutas, tener mejores vagones. ¿En qué situación encuentra usted el INCOFER, don Guillermo? Bueno, necesitamos estar seguros de que en el avance natural de las cosas, por supuesto que todos los pasos son muy importantes. Esos que usted mencionaba que se dieron anteriormente son bastante importantes. La institución es una institución, el INCOFER, que fue cerrada técnicamente, es decir, que a pesar de que no estaba cerrada oficialmente, sí lo estaba desde el punto de vista técnico. Se redujeron de 3.000 empleados a
57, 60 empleados. Y pues simplemente se mantuvo por muchos años transportando carga en el Caribe. El terremoto de Limón nos afectó también bastante, cortó el transporte entre Puerto de Limón y el Valle Central por vía férrea, etcétera. Una serie de circunstancias pues que por supuesto hacen que la institución se vea disminuida. Con gran ahínco y dedicación se ha retomado, como usted lo indicaba anteriormente, el transporte de pasajeros para el gran área metropolitana. Ahora, siguiendo y consistentes con ese mismo tipo de desarrollo, pues nos enfrentamos a nuevos retos, hay que seguir creciendo y el paso que hay que dar ahora es bastante importante. ¿Por qué razón es bastante importante? Bueno, nuestra contribución en el transporte público de pasajeros no deja de ser, aunque muy bien recibida y muy orgullosos de poder hacerlo, pues no deja de ser más que una pequeña fracción de todo el transporte público que se da en la ciudad de San José. ¿Cuánta gente está moviéndose en tren? En este momento estamos ligeramente por encima de 3 millones de pasajeros para el 2013. 2014 ya tendremos nuevas cifras. Hemos aumentado el servicio en Heredia, por ejemplo, para tren a mediodía, hay 6 trenes. Lo cual hace que tengamos prácticamente cobertura todo el día, en el caso de Heredia hasta la Universidad Latina en San José, pasando por la estación del Atlántico. Eso quiere decir que nuestro número de pasajeros va a aumentar, pero ese número es un poco engañoso porque en realidad se transporta mucho más gente en buses, muchísimo más que en el caso del tren, por razones que son muy claras algunas y otras no tan claras, pero yo creo que conviene explicarlas, aunque sea de manera rápida. Nosotros contribuimos probablemente con un 2% del total de pasajeros del gran área metropolitana en transporte público, es decir, cuando los buses transportan 1.300.000 a 1.500.000 pasajeros al día, nosotros transportamos 3 millones al año y aquí hay una diferencia bastante importante. Sin embargo, el asunto más importante es que lo que nosotros pensamos en este momento es que debemos de integrar el servicio de trenes al servicio de buses de manera tal que se beneficien los que utilizan tanto bus como tren, de qué manera, bueno, que puedan intercambiar de un servicio a otro de manera flexible. Combinar las rutas. Sí, exactamente, correcto, esa es la mejor palabra, combinarlas. Voy a ir en tren de aquí a allá y después agarro el bus para allá y me regreso en el tren de las, no sé. Correcto, entonces hay una cosa importante aquí, de punto de vista nuestro, de que debemos de dar un servicio de trenes más de mayor cobertura, primero que nada. Ojalá la meta final sería empezar a las 5 de la mañana y terminar a las 10 de la noche, con trenes que tengan frecuencias mucho más altas que las que tenemos ahora, que en hora pico podrían ser hasta de 15 minutos, o cada 15 minutos pasaría un tren. Y además de eso, y bastante importante, 2 cosas adicionales. Una, la combinación con horarios de buses y la utilización de estaciones, entonces, en donde se denominan estaciones intermodales, es decir, estaciones en las cuales los pasajeros pueden pasar del tren al bus o a un taxi, etcétera, y viceversa, del bus al tren, sin la menor, con la mayor con fluidez, sí. Exacto, y confort. Esta es la segunda cosa que le quería decir, de las que le dije eran 2. Esa segunda tiene que ver inclusive con el tipo de trasiego de pago que tenemos que hacer, es decir, que el pago sea ojalá único, es decir, que usted pague cuando se monta en el bus y eso ya incluye el servicio de tren o viceversa, y ese tipo de cosas se pueden hacer, se hacen en ciudades grandes. Es definitivamente una conveniencia para el usuario. Sí, porque la gente se queja de que hay gente que se sube y se baja y no paga. Sí, o dice, pero podrá haber pago electrónico, qué bueno sería. Es pago electrónico. La manera de llevar a cabo esto es pago electrónico, en donde se sabe cuál porción del recorrido de su viaje fue en bus y cuál porción fue en tren, etcétera. Porque puede ser varias combinaciones, ¿verdad? Bus, tren y otra vez bus, cosas como que le permiten a un usuario, qué sé yo, arrancar en Alajuela, por ejemplo, y trabajar en Tres Ríos o ir a San Ramón de Tres Ríos, pues eso significaría que puede hacer estos viajes. Uno quisiera ver menos, perdón, si le voy a caer mal a todos los choferes de bus, pero o a los choferes no, a los dueños de las líneas de buses, pero uno quisiera ver menos autobuses y aprovechar más el tren. Voy a hacer aquí una pausa porque don Freddy Serrano está en línea, yo sé que tiene que hacer una reunión, tiene una reunión a las 3, pero Freddy, voy a permitirte aquí que hagas tu pregunta porque este es uno de esos temas sabrosos. Yo sé que de repente podríamos animarnos muy pronto a subirnos al tren y comprobar todas estas ventajas. Adelante.
Gracias, Marianela. Sí, es un tema sabroso y gracias a don Guillermo Santana por acompañarnos en Sin Filtros. Un saludo a la distancia, don Guillermo. A mí me llama la atención que si comenzamos a hablar ya sin filtros, hay dos cosas que yo quiero puntualmente consultarle. La primera es que usted entró y en los primeros 100 días dijo que el Incofer no tenía estudios financieros auditados desde 2007, tampoco tenía inventarios de equipos desde el 2000. O sea que toda la imagen que nos vendía el señor Carabajías de que este era un proyecto que estaba avanzando y que todos los presidentes, los dos que lo tuvieron al mando de la institución, le aplaudían y decían que este señor no solo rescató los trenes, sino que los estaba poniendo a interconectar las ciudades de nuestro país. Y ahora resulta que también lo último que leía era que pues la ampliación a Cartago y el tren Alajuela estaban detenidos por orden suya hasta que se aclararan todos estos temas que usted encontró en la institución. Ahora habla usted de interconectarlo con los buses y de tener un proyecto mucho más grande. Si nos vamos a la historia, ¿qué garantía le da usted directamente a los usuarios de tren en este país de que usted va a empezar efectivamente a implementar el proyecto y a mejorar el servicio del tren y que no se quede su gestión en una mera recopilación de datos y de análisis? Gracias. Sí, gracias. Me parece muy importante las preguntas que hace. Dice que lo que estamos hablando es entonces de un proyecto nuevo, es un proyecto que tiene el amparo de una ley que está en este momento en la corriente legislativa, está en el plenario legislativo, se llama la Ley de Fortalecimiento del Incofer. Esa es una ley que le permitirá a la institución dos cosas. Una, recuperar una capacidad que perdió cuando se dio el cierre técnico en el año 95 a 99. Ese cierre técnico dejó a la institución prácticamente sin capacidades de operar, le quitó muchísimas de las potencialidades, le quitó el impulso. No solamente eso, sino que también le quitó posibilidades legales de actuar, ¿verdad? Es decir, potestades legales, correcto, gracias. Y una segunda cosa que primero le devuelve esas capacidades, segundo se las amplía porque al año 95-99 los desarrollos que se dieron, por ejemplo, con las capacidades que ahora tiene el ICE o el INS de generar recursos propios, etcétera, como negocios desde el punto de vista de institución del Estado y sometida a todos los controles necesarios, por supuesto, Contraloría, etcétera. Pero esas capacidades le permitirían a la institución entonces ser flexible y además asumir retos diferentes de los que ha podido asumir hasta ahora. Esas capacidades no se tienen, están contenidas en el capítulo 1 de esa ley de fortalecimiento para el Incofer. Son dos capítulos en esta ley. La segunda parte, el segundo capítulo, se llama de promoción y construcción de un tren eléctrico interurbano para el gran área metropolitana. Aquí es donde está el asunto del que estamos hablando al principio de esta conversación. Se trata entonces de lo que hemos denominado el Sistema de Transporte Rápido de Pasajeros, TRP, y ese Sistema de Transporte Rápido de Pasajeros lo estamos entonces concibiendo como una alianza con el sector de transportes de pasajeros de buses. Es una alianza necesaria, además es una simbiosis. Uno sin el otro no vamos a operar, no vamos a poder ser efectivos. La clave acá es una integración de ambos modos de transporte a través de estaciones de intercambio modal, es decir, podemos transportar a distancias más grandes, mayor número de pasajeros con un nuevo proyecto de tren, con equipo diferente del que tenemos ahora, me refiero a trenes diferentes, con mayor capacidad y con velocidades más altas. En este momento, entre San José y Cartago, trasladamos gente a una velocidad de 20 kilómetros por hora en promedio, a veces es más bajo que eso, y eso significa que tardamos entonces, en este caso, 1 hora en llegar hasta Cartago. Eso nos hace perder muchísimo tiempo y además son rutas que comprometen el equipo, lo obligan a trabajar con mayor intensidad, sus motores, etcétera, y eso hace que el mantenimiento suba muy alto, el costo de mantenimiento, lo cual también incide en la capacidad de la institución. Necesitamos entonces no solamente utilizar el derecho de vía existente, sino también explorar derechos de vía nuevos a través de compartirlos con derechos de vía que ya tiene el país, claro. El MOP, por ejemplo. Es decir, potenciarlos, optimizarlos y potenciarlos. Eso significaría reducciones en el paso entre San José y Cartago, por ejemplo, bastante significativas, porque subiríamos a velocidades promedio quizás de 50 kilómetros por hora comparado con lo que tenemos ahora. Ese tren, si uno oye, si el tren le pega sustos a uno a 20, bueno, 50.
Precisamente por eso contemplamos cosas como, por ejemplo, un paso a través de la autopista Florencio del Castillo, utilizando la franja central, es decir, son cosas que se utilizan en ciudades grandes en el mundo, que no, en este momento inclusive esa autopista ya no tiene pasos a nivel, todos son accesos restringidos, de manera tal que estamos potenciando la capacidad que tiene el país en este momento para transportes. Fíjense que esta integración es bastante necesaria, repito, porque el tren puede llegar muy rápidamente a 2 puntos específicos, pero es obviamente inflexible, es decir, va por su vía férrea y eso es todo lo que puede hacer. Y lo que puede hacer es llevar gente de un lado a otro de manera más rápida, pero llegando a puntos de intercambio modal, ahí entonces, a través de una sectorización del transporte público de pasajeros en bus, podemos lograr que tanto los buses reciban más gente y que también nos lleven gente a nosotros. ¿De dónde sale esa gente? Esa gente no sale de los que actualmente están usando buses. Sale del montón, de los cientos de miles de costarricenses que usan su vehículo particular para ir a su trabajo o a su casa, de vuelta del trabajo, etcétera. ¿Y cómo vamos a lograr que estos dueños de vehículo particular consideren una opción como el tren? Bueno, lo tenemos que lograr a través de confiabilidad del sistema, es decir, trenes con horarios que sean siempre respetados. En este momento no podemos garantizar eso porque para cualquier programación que usted haga puede ocurrir un accidente en la vía porque los pasos son a nivel y eso le atrasa no solo el tren que tuvo accidente, sino todos los demás. Y eso hace que el sistema sea poco confiable. Don pero Guillermo, son sistemas... Sí, perdón, es que Freddy tiene otra pregunta y voy a aprovechar antes de que lo llamen para la otra reunión. Adelante, Freddy. No, gracias a don Guillermo por la amplia explicación que nos está dando. Yo estoy seguro que Marianela también tiene muchas preguntas y don Guillermo hará el esfuerzo de ser mucho más concreto con sus respuestas. Yo nada más quería preguntarle, ¿qué va a pasar con el tren? Denos fechas, don Guillermo. Yo creo que los proyectos están muy interesantes y yo creo que el tren duró muchos años para que volviera otra vez a revivir. Yo quisiera tal vez que usted nos dijera hoy sin filtros, denos fechas para esos programas que usted está impulsando, porque usted empezó diciendo en su administración de 100 días de que no habían estados financieros y que las ampliaciones estaban en stand-by hasta que usted lograra entender bien cómo estaba la institución. Yo supongo que ya la tiene mucho más clara. Y quería preguntarle también sobre esos pasos que usted habla del tren sobre carreteras. Ahí por el Museo Nacional, por ejemplo, es una de las evidencias claras de la señalización, de los problemas de agujas, de alarmas y de semáforos que los conductores también podrían ayudarles un poco para disminuir la cantidad de accidentes. Bueno, es que la ciudad creció sobre una vía férrea que se planeó en 1870, 1890 y la ciudad siguió creciendo y el ferrocarril dejó de crecer por ahí en los años 50 y se vino a pique ya en los años 80. Por esa razón vemos ese entramado tan incómodo de manejar en este momento y eso también es una de las razones por las cuales nos hace pensar en que debemos de utilizar nuevos derechos de vía o generar nuevos derechos de vía y también para estar acordes con el desarrollo de la ciudad de San José, que no ha seguido exactamente el desarrollo, el trazado del derecho de vía. Lo que antes nos servía para juntar carga, beneficios de café y etcétera, para llevarlo a puerto, pues ahora se está usando para transporte de pasajeros y no necesariamente todos los segmentos son los más óptimos para utilizar en este momento para llenar los trenes. En cuanto a plazos, y le entiendo claramente la pregunta y me gusta la pregunta, estamos en varios frentes trabajando, es un trabajo bastante importante y le digo pues que no hemos descansado desde el día 1, que sería 6 de mayo cuando se inició todo esto y no el 8 de mayo. Hay varios frentes de trabajo, uno de ellos que son de índole administrativo, como el que usted mencionaba, de inventarios de activos, estados financieros. Bueno, ya tenemos contratado el trabajo de inventarios de activos, etcétera. Están para darnos resultados en aproximadamente 3 meses. Eso significa que entonces los estados financieros también van a estar disponibles. Como institución pública, en el nuevo contexto de esta ley de fortalecimiento del INCOFER, necesitamos saber cuáles son nuestros activos, porque a partir de eso es que sabemos cuánto valemos como empresa pública y por tanto también cuánto podemos asumir de endeudamiento para poder echar a andar proyectos. Esto es una situación normal en cualquier empresa.
pública o privada. Se necesita saber cuánto vale uno para poder entonces proceder con inversiones de capital. Esto está de camino, como le decía. También la otra cosa que es importante y que ya está en el plenario legislativo, hemos tratado de aclarar en todos los foros posibles, legislativos, fuera de la Asamblea Legislativa también, cuáles son los alcances de la ley, cuáles son las ventajas de la ley. Eso ya está para aprobación en el plenario para sesión extraordinaria en diciembre. Con la aprobación de esa ley, nosotros ya podemos echar a andar este proyecto porque le da el contenido económico que requiere de inicio. Es algo así como la prima que requiere para poder tener entonces la capacidad de buscar un financiamiento externo a través de la banca multilateral, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. He estado reunido con ellos en las últimas 3 o 4 semanas y también podemos lograr financiamiento a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, que ha sido muy positivo, nos ha apoyado mucho y de hecho ya logramos una primera intención en este sentido. ¿Qué significa? Sí, ¿qué significa esto en términos de plazos? Y eso es bien importante. Para saber el plazo correcto. Es un asunto de plantear exactamente cuáles deben ser las etapas a seguir. Cuando me refiero a etapas, son etapas constructivas, es decir, ya de construcción misma. Yo quisiera tener el año entrante ya listos los planos constructivos para la primera fase, de manera tal que podamos pensar entonces en licitación de construcción de infraestructura, no de compra de equipos, sino construcción de infraestructura. Eso, mire, mucho más que eso. Incluye pasos a desnivel, incluye utilización. Sí, ¿cómo tengo no? que hacerle preguntas de mantenimiento de vagones porque la gente está preguntando que por qué están, que si hay mantenimiento, aire acondicionado. Correcto. Y perdón esas que son las inmediatas. Pero estaba tratando de responderle a don Freddy porque sí me parece importante lo de los plazos y me parece que los radioyentes van a querer también. Están los dos plazos. Primero, esos de los que usted habla. Y la gente que ahorita está usando el tren que dice, yo estoy viendo el vagón, hay varios usuarios. Bueno, cuando dijimos que nos enfrentamos a problemas serios en la institución, son problemas serios de planificación, y lo dijimos muy claramente. Problemas serios de planificación significan entonces que los talleres que tenían que ofrecer en ese momento no fueron modificados de manera acorde para poder tener la infraestructura necesaria para los trenes Apolo. Sí, estábamos hechos para mantener trenes convencionales y ahora tenemos trenes que son trenes Apolo, españoles, etcétera. De hecho, imagínense que inclusive en el día 1 llegó un tren, los primeros trenes que vinieron medían un metro en el ancho del patín de ruedo, del buggy, y la vía férrea aquí nuestra es de 42 pulgadas, que es más que un metro, y hubo que hacer las modificaciones. Lo invito a que busque en la prensa, y se dijo eso en este momento. Ese es un error grave de planificación, es un error enorme de planificación, pero a la par de esto también la carencia de talleres adecuados para este tipo de equipo rodante es muy seria. Eso significa entonces costos de mantenimiento mayores. Nosotros tenemos que lidiar, por supuesto, con todo. No debemos de dejar de ver el mediano plazo por ver el corto plazo. En el corto plazo podríamos gastar todos nuestros recursos en resolver un problema que no nos da una mayor ventaja en cuanto al número de pasajeros. Nosotros no podemos seguir pensando en que 3 millones de pasajeros al año son suficientes. Quizás son los que más se oyen en la prensa, pero no son los más. Fíjese que estamos hablando de que la necesidad entonces de transporte vía tren debería ser de 12 millones de pasajeros al año en vez de 3. Pero no quiere y decir la capacidad para tener eso significa capacidad de tener estaciones en donde pueda bajarse toda esa gente. Don Guillermo, lo que la gente quiere es los que... A ver, nos escribe un usuario de Cartago que dice, si viajamos tanto de Cartago, ¿por qué solo 2 vagones, por ejemplo? Bueno, entonces, porque esa es nuestra capacidad. Es decir, cuando uno no planifica bien, y ahí difiero con don Freddy, de que solo más números, es que sin los números no sabemos cuántos pasajeros hay. Dígame usted cuántos pasajeros puedo esperar en Cartago. Y usted me va a decir, a usted le toca saberlo. Claro. ¿Cómo hago yo para saberlo? Tengo que tener un estudio de origen y destino para saber quién trabaja en Cartago, quién vive en Cartago y quién trabaja en Entre Ríos, San José, etcétera. Ese tipo de estudios se hacen, se llaman de prefactibilidad. Mire, la gran sorpresa es que ninguno de estos estudios existe y aún así se echó a andar el servicio de tren. Me hablan de 22 estudios hechos por los rusos y aquí y allá, etcétera, pero son estudios que no eran dirigidos a una cosa bastante importante en esto, que es la que quiero hacerle énfasis. Ajá. ¿Cuál es esa cosa importante? Nosotros no podemos seguir percibiendo al Incofer y al servicio de tren como un planeta aislado ahí, solo y suelto. Tiene que estar integrado al servicio de buses, tiene que estar integrado al servicio de pasajeros
inclusive de vehículos particulares. Sin ese tipo de información no vamos a poder decir yo necesito trenes de este tamaño y a tal hora, etcétera. Entonces es una información importantísima de tener. Para todo esto lo que no quiere decir, para el tren. esto no quiere decir que no vayamos a mantener el servicio que estamos dando hasta ahora. En el caso de Cartago, y yo sé que el tiempo es limitado y encantado vuelvo aquí otra vez con muchísimo gusto. En el caso de Cartago, tenemos dos incidencias importantes. Una, subió la tarifa de buses considerablemente con respecto a la del Incofer. La del Incofer está pendiente de subir, es una solicitud que hemos hecho a ARECEP y precisamente porque no tenemos inventario de activos, estados financieros, etcétera, no podemos subir la tarifa. Entonces, naturalmente, vamos a tener un incremento de la demanda altísimo que es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque es una reacción a un cambio tarifario en otro sector, pero nosotros también tenemos que hacer un cambio tarifario. De manera tal que la inversión en equipo es muy cara, muy alta, estamos hablando de $2 millones por cada tren, $2 millones, y ese tipo de inversiones tienen que ser pensadas como para que puedan ser efectivamente pagadas, no solo por los usuarios que pagan la tarifa, sino por otras actividades económicas que tiene que llevar a cabo la institución. Claro. Dentro de esas actividades económicas estamos amparados si la ley se aprueba, si no, no vamos a poder hacerlo. Urgente esa ley, urgente. ¿Cómo no? Eso sí. Tengo que hacer una pausa, don Guillermo, perdón por el que le interrumpa. Tenemos que hablar de agujas, de ese mantenimiento y creo que lo que le decía al inicio, yo sé que es incómodo si no tiene los números y si no se tienen todos los recursos hablar de mejoras, pero la gente se encariñó con el tren, la gente le gusta andar en tren y apuesto a que muchos preferirían andar en tren que andar en bus, por supuesto que sí. Vamos a hacer una pausa porque hay otros, los no usuarios del tren, pero que lo oyen detrás cuando viene, que uno dice, Dios mío, ¿dónde me meto? Y don Juan Carlos Torres, que por aquí anduvo, que le dio pena venir a hacer directamente la pregunta, fue, no voy a decir víctima, pero fue uno de esos que se llevó un susto verdaderamente de grandes proporciones. Y a las 3:10 hacemos esta pausa sin filtros. Estamos hablando del tren, si usted lo usa, si se lo encuentra en la calle, este programa le interesa. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. 3:11 sin filtros en el tren. Sí, ojalá nos vaya escuchando no nos pueden ir. A esta hora hay tren. Vea, a esta hora no hay tren. Yo tengo que subirme al tren. Estamos empezando el servicio hasta ahora. Sí, cómo no. Bueno, yo recuerdo ese contraste de lo que hablaba Freddy. Recuerdo, y voy a decirlo, doña Pilar Cisneros viajaba encantada, feliz, decía, tengo restricción, ¿qué importa? Agarró tren y llegaba a Canal 7 muerta de risa, y decía, vengo leyendo periódico en el tren. Y de esas bonitas anécdotas y de gente que decía, qué rico, puedo irme en tren, no solo porque me sirve, me gusta. Ahora escuchamos varios usuarios a través de Twitter, a través de Facebook, nos lo señalan, nos explican, bueno, es que el tren lo veo deteriorado, siento que vamos todos pegados, hay gente que se sube y se baja y no pagó, y fotografías que muchos de ellos suben a redes sociales, uno dice, ¿y qué le pasó a ese vagón? ¿Qué podemos hacer? Yo entiendo que faltan mucho que estudiar para ver cómo invertir, pero ¿qué hacemos? Porque el usuario de hoy, bien que mal, a ver, esto es un negocio, es un cliente insatisfecho, y si no le gusta el tren, va a volverse a utilizar el bus, va a ser un carro más en la vía. ¿Cómo podemos contestarle a ellos a los usuarios que dicen, no me gusta porque esto ya no es como antes viajar en tren? Hay varias maneras de responder una pregunta como esa. Yo creo que es el concepto de que es un cliente y que si se baja, pues entonces se va a ir a buscar un vehículo, pues es muy claro y muy cierto. También es un asunto de ofertas de lo que podemos hacer. Pero sí resulta un poco injusta la comparación de cliente versus proveedor de servicio, porque en este caso el cliente no paga por el servicio completo.
Entonces hay un faltante ahí importantísimo, ¿verdad? Es decir, cuando usted paga 550 colones por montarse en el tren desde Cartago hasta San José, no está pagando por el servicio que está recibiendo. La institución gasta 1.500 colones para que usted pueda gastar esos 550 colones en llegar. Entonces, hay una cosa importantísima a considerar acá, importantísima para los usuarios y para nosotros, quienes tenemos a cargo las decisiones a tomar con respecto a esto. Por esa razón es que no me queda otra más que plantear ese asunto de que tenemos que trabajar en varios frentes. Uno es el mediano plazo y otro el corto plazo. En el corto plazo, por supuesto que hay deficiencias, por ejemplo, en el funcionamiento de los aires acondicionados, Ajá. en el caso de los trenes Apolo, que son los trenes Apolo únicamente los que tienen esta ventaja de ciudad grande, ¿verdad? Son trenes que se usaban en España y usan aire acondicionado y también calefacción porque son ciudades que están obligadas a tener ambos tipos de control climático en un tren. Nosotros no necesariamente estamos necesitados de tener, primero que nada no necesitamos calefacción y segundo, no necesariamente el aire acondicionado sea la mejor opción. Probablemente la sustitución ahora en los Apolo de ventanas que no son selladas, sino más bien ventanas que permitan acceso de aire, va a ser la mejor opción. ¿Por qué razón esto? Por los costos. Porque los costos de mantenimiento del aire acondicionado son altos. Y fíjense que nosotros estamos en una carrera acá de costos versus ingresos. Le acabo de decir que tardamos 60 minutos, o le puedo decir que tardamos 60 minutos en llegar a Cartago desde el Atlántico, porque vamos a 20 kilómetros por hora como promedio, y a veces un poco menos que eso, porque tenemos que subir cuestas que tienen una pendiente bastante alta para el tipo de vehículo que usamos, es decir, para los trenes Apolo. Y eso hace que entonces seamos mucho menos eficientes. ¿Qué tanto menos? Rápidamente un tercio, ¿verdad? Es decir, si pudiéramos llegar a 60 kilómetros por hora a Cartago, estaríamos haciendo el doble de viajes o quizás más viajes a Cartago en el mismo tipo de carro. Entonces, el mismo tiempo que tardo en llegar ahora me permitiría hacer 3 viajes, con lo cual tendría 3 veces más pasajeros. Y eso significa que gasté todo ese aire acondicionado en un tercio de los pasajeros que los pude haber gastado. Aquí está la diferencia de costos, ¿verdad? Sí, es decir, nos obliga muchísimo porque el servicio es lento. ¿Y por qué es lento el servicio? Porque estamos usando un derecho de vía que fue construido en 1880 y que correspondía a transporte de carga y a otro tipo de vagones. Eran trenes convencionales con locomotoras muy poderosas. Estos trenes que usamos para transporte, como los Apolo, se denominan trenes livianos. Las máquinas que tienen, los motores no tienen tanta potencia y sin embargo los estamos obligando en un tipo de superficie de ruedo, o es decir, de rieles, que les obliga a un gasto, un desgaste mayor, que inclusive nos han causado problemas como de que hasta alzan llamas los motores porque están recargados, ¿verdad? O se detienen y se quedan varados. Entonces aquí hay una serie de inconvenientes que son todas producto de haber tomado una decisión de utilizar en una vía férrea existente que era para carga y para trenes convencionales, trenes de pasajeros como los Apolo. Eso es precisamente lo que queremos corregir. Don Guillermo, sabemos que en lo inmediato el usuario está incómodo. Bueno, vamos a abrir ventanas para que sean deslizables de manera tal que la ventilación sea natural acá. Eso nos tiende a resolver este problema. Le decía que el interés no se limita nada más a los usuarios del tren, también a los que vemos pasar el tren. Nos está llamando a cabina don Miguel Carabaguías, que también trabajó antes, tuvo el puesto antes que usted en el Incofer. Don Miguel, yo lo entrevisté también hablando acerca del funcionamiento del tren y quisiéramos, él quiere opinar al respecto acerca de dónde quedó el tema del Incofer hasta el fin de su administración. Lo escuchamos sin filtros, don Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos sus oyentes. Es lamentable, cerca de 6 o 7 meses después de haber asumido un gobierno, se sigue hablando exactamente de lo que se supone se debió haber hecho y no se hizo, en vez de estar haciendo en el momento en que se está en la gestión y tratando de proponer las alternativas desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de lo que se puede en relación a los recursos que se tienen y a las posibilidades en relación a la modernización del sistema de transporte ferroviario. No es cierto tantas cosas que se han dicho por parte del señor presidente ejecutivo actual que habría que ver por dónde empezamos. Empezando, vamos a hablar de que se manifestó
que en esta institución no había presupuesto cuando se llegó. Y raramente y extrañamente resulta que ninguna institución puede funcionar si no hay presupuesto. La Contraloría General no autorizaría el funcionamiento de una institución porque tiene que ser aprobado los recursos en ese presupuesto. Igualmente se habla de que, y se habló recientemente, de que no hubo una ejecución del presupuesto acorde a la condición. Y yo le puedo decir, y están los documentos ahí en el Incofer, donde se dice que el 20 de diciembre del año pasado la autoridad presupuestaria termina aprobando el aumento sobre el techo que se tenía como institución para poder ejecutar. Y por eso es que hoy la nueva administración puede contar con todos los recursos para haber terminado el proyecto de Alajuela desde hace algunas semanas atrás en relación a la construcción de la vía. La puesta en funcionamiento de un sistema como el nuestro en líneas viejas fue la puesta en funcionamiento de un servicio que en Costa Rica no se daba, que no existía y que políticamente no tenía ningún apoyo. Este país solamente pensaba en camiones, pensaba en autobuses como formas de transporte, en automóviles, y no pensaba en el tren. Don Miguel, disculpe, ¿cómo fue esta transición entonces? Porque creo que aquí, y ahora pues por supuesto don Guillermo va a tener el momento para responderle a lo que usted está señalando. ¿Cómo fue esta transición, este cambio de mando? Porque Guillermo, entonces estamos bajo su administración entendiendo que el tren venía no venía del todo mal, y ahora estamos hablando de que se necesitan más estudios, de que no necesariamente se tienen todos los recursos. ¿Ustedes se reunieron en algún momento? Se lo pregunto a ambos, para hacer esta transición, y repito, lo pregunto porque el tren se ganó el corazón de la gente, es un servicio, creo que lo necesitamos y está realmente llenando un vacío y para muchísimos usuarios, sean muchos o poquitos. ¿Cómo fue esta transición entre ustedes dos? Mire, le voy a decir lo siguiente. Para empezar, cuando el tren empezó a funcionar, no habían recursos ni siquiera para pensar en que esto podía ser posible. A diferencia de que con el cambio de administración, no solamente se dejó un tren funcionando, se dejó un tren operando con una muy buena aceptación por parte de los usuarios, sino que además se dejó la apuesta de la posibilidad de la modernización. La gran diferencia entre lo que nos toca a nosotros, arrancar de cero, sin recursos, y la diferencia de encontrar una institución que estaba operando y funcionando y que sí tenía los recursos, que lo que pasa es que había que saberlos administrar y había que ponerse a trabajar desde el primer día para evitar que esto sucediera. Yo me reuní con don Guillermo, él me pidió una cita, yo lo atendí, durante poco más de 2 horas estuvimos conversando y yo le ofrecí en ese momento que una vez que él asumiera, que eran unos 2 días después de que yo me iba, encantado de la vida podía irme a sentar con él a conversar y a explicarle todos los detalles y todas aquellas acciones que nosotros veníamos emprendiendo y en la situación en que quedábamos. Entre esas cosas le manifesté claramente de que para efectos de Alajuela los recursos que quedaban eran los recursos de la construcción de la vía y que el equipamiento había que buscar los recursos para poder adquirir nuevos trenes para el servicio entre San José y Alajuela. Posteriormente a esa conversación y después de unas 2 o 3 llamadas telefónicas a la oficina de don Guillermo ofreciendo volverme a reunir con él para entrar a más detalles sobre esa conversación que habíamos tenido en la primera y única vez que nos vimos, la respuesta que obtuve fue que nunca hubo una llamada de regreso. Y no solamente se lo dije a él en aquel momento, sino que igualmente se lo dije a través de un miembro de la Junta Directiva que fue nombrado por esta administración, que yo seguía en la misma disposición de conversar con ellos y explicar todo lo que ellos quisieran y necesitaran que se les explicara. Y eso mismo lo hice con el ministro Zagnini. Dichosamente guardo en mi teléfono parte de esas cosas, como de los mensajes que se enviaron, para efectos de dejar claro y demostrar que siempre la actitud de mi persona fue querer colaborar con la nueva administración, no porque fuera una nueva administración del PAC, o una administración del PAC, sino porque hemos sido creyentes y defensores del ferrocarril y creíamos que en la medida que nosotros podamos colaborar y ayudar a que se iba a fortalecer el ferrocarril, que como razón final
que estaban cada uno de los usuarios que andan ahí. Don Miguel, disculpe, lo interrumpo porque me quedan 3 minutos de programa y quisiera tenerlos a los dos aquí. Creo que podríamos concertar esa oportunidad más adelante. Don Guillermo, derecho de respuesta para usted, y vamos a seguir haciendo un cierre. Creo que todavía le debemos muchas respuestas a los usuarios y este programa tendrá segunda parte seguramente, don Guillermo. Gracias, y gracias por la oportunidad de responder, pero me parece que quizás hay preguntas que todavía quedan pendientes que los usuarios, los clientes del ferrocarril, pues querrían oírles respuestas. Efectivamente vamos a trabajar y estamos trabajando el reemplazo de los vidrios para los vagones Apolo, porque necesitamos que el costo de mantenimiento sea reducido, que no tengamos que utilizar aire acondicionado para ellos. Y por otro lado también estamos contemplando la posibilidad de optimizar los recursos que tenemos en cuanto a equipo rodante para poder atender zonas que tienen mayor auge de pasajeros. Don Guillermo, esta reunión fue así como dice don Miguel, o sea, no hubo más que una reunión, entonces siento aquí como que quedaron cosas en el aire. Claro, que queda muchísimo en el aire. Y pero lo peor del asunto es que a pesar de tener una obligación legal de presentar un informe de fin de gestión y realizar una entrega formal al ente y al órgano y a su sucesor, nunca se llevó a cabo eso. De lo contrario, estaríamos hablando de otro tipo de transferencia de la información. Esto es inclusive un problema de índole administrativo. Hay una directriz clara de la Contraloría General de la República al respecto de esto, un lineamiento muy claro, y pues yo no tengo ningún informe final de gestión ni ninguna entrega de ningún informe final de gestión. Y ya que don Miguel es tan específico en recordar qué es lo que tenía en el celular, etcétera, pues yo también puedo recordar que el martes, que es 6 de mayo, lo llamamos varias veces a diferentes celulares que nos daban, que decían que eran los de él, etcétera, y finalmente nunca pudimos contactarlo en esos números de teléfono, y pues fue difícil concertar la cita. Esta cita se dio el jueves antes de entrar a viernes, y él me recibió por 20 minutos, un poco más, en su oficina, y luego nos fuimos a conversar con las jefaturas, pero es una visita obviamente protocolaria, y tiene que serlo así, ¿verdad? Es decir, lo más claro en esto, y mire, no quisiera entrar en ninguna diatriba aquí en el aire, porque no tiene ningún sentido ni para mí ni para esta administración. Pero uno como usuario ahora entiende un montón de cosas. Pero al no haber un informe, entonces hay que ir a reconstruir la historia a pedacitos, buscando en donde se quiera. Y además de esto, mire, una cosa importantísima es que, si bien es cierto, el presupuesto solicitado ya estaba aprobado, el dinero no estaba disponible porque estaba todo amarrado en una modificación presupuestaria extraordinaria por carencia de planificación, de manera tal que yo fui el que compré los rieles para el proyecto de Alajuela. Acá lo tengo, 30 de mayo de este año se compraron los rieles. Eso significaba que había que esperar a que llegaran de China, la compra ya estaba pactada con China, etcétera, de manera tal que esto significa atrasos que no son de esta administración. Nosotros hemos cumplido a cabalidad con todas las posibilidades y estamos haciendo todo lo posible para que los alajuelenses tengan un servicio no solo hasta Limbo Las Cañas, sino hasta el propio centro de Alajuela. Nos agarró el tren en Sin Filtros y creo que esto necesariamente requiere una segunda parte. En ese vagón estamos subidos nosotros y por supuesto don Miguel, nos estaremos comunicando con usted para tener pues por supuesto su versión y más datos, y don Guillermo también. Esto lo que refleja es no solo que nos quedan muchas cosas que preguntar y los usuarios deben estar, bueno, entonces hay más preguntas de fondo con el tren. Las tendremos seguramente oportunamente en Colombia en Sin Filtros. Gracias por venir, don Guillermo, don Miguel también por hacer la llamada a cabina, y a todos los que nos dejaron sus preguntas en redes sociales, no se preocupen, vamos a buscar esas respuestas. 3:27, nos despedimos por Colombia. Que tu mano solo sirva para orientarme. Háblame con calma. Decime las cosas de buena manera. Edúcame con amor. Pegar o humillar a su hijo o hija le duele a usted también. Reciba consejos en la línea gratuita 1147. PANI. Faltan 4 días para el Viernes Rojo de Goyo, con los precios más bajos del año. ¡Hola! ¿Viste la locura de ofertas para Black Friday en Jiménez y Tansi? ¡Tenemos que ir! Descuentos increíbles hasta sábado o hasta agotar existencias. Así que, ¡vamos temprano! Diésel o gasolina, deportivo o de trabajo, terrestre o marino.
Para cada tipo de vehículo, hemos creado la mejor generación de Uno Lubricantes, formulados y fabricados en los Estados Unidos, con calidad superior, para darle a los vehículos de Latinoamérica un nuevo estándar en limpieza, otro nivel en protección y máxima potencia. Dale a tu motor Uno Lubricantes, calidad en movimiento. El mejor estilo para decorar tu hogar lo encontrarás en Simán. Ven a cualquiera de nuestras tiendas y aprovecha solo por esta semana un 40% de descuento en todos los cuadros de todas las marcas. Ahora visítanos también en Multiplaza Corridabad. Simán, es tiempo de vivir. Llegó la mejor época del año, la época de ganar $50,000 y 10 premios de 50,000 millas con Citi. Utiliza tus tarjetas de crédito y débito Citi del 20 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y recibe una acción por cada 20,000 colones de compra. Si aún no tienes su tarjeta, solicítala al 2239-9019. Reglamento